Gracias, señor juez. Con su venia me presento. Soy el abogado Danes Ricardo Coronel Palma, con registro profesional 09-2018-0371. En este caso, con la defensa técnica que he asumido de la señorita Mónica Soto Dávila, en representación de los derechos que se me atribuyen como defensor técnico, debo manifestar lo siguiente. Si bien este proceso se inició con una investigación por el delito de lesiones y que posterior se convirtió por los exámenes médicos legales que a futuros vamos a desarrollar en la fase probatoria como tal, pasó a ser un delito de carácter sexual, el delito de violación. Entonces debo manifestar que mi clienta como tal es una menor de edad representada directamente por cuanto su madre falleció a la edad de 12 años por una cuestión cancerígena y su padre es la persona procesada en calidad de agresora sexual. Debo manifestar, señor juez, que en el decurso de toda esta investigación se han respetado los derechos y garantías básicas de mi clienta, se le otorgaron todas las medidas de protección establecidas en el artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal. También se le ha brindado la asesoría psicológica y la ayuda por parte del Departamento Técnico de la Fiscalía, con la finalidad de tratar de controlar un poco el eco o lo que ha provocado este tipo de delitos o de acciones por parte de su progenitor, el señor Pablo Soto, ya en mi clienta, la señorita Mónica Dávila Soto. Ahora, señor juez, dentro de este tema, como tal, sabemos que estos delitos de carácter sexual implican mucho una apreciación sumamente técnica en cuanto en lograr encajar el delito de forma milimétrica para ver si se cumplen los parámetros establecidos para poder juzgar a una persona por el delito de violación. Te contamos esta defensa técnica y que vamos a desarrollar más adelante dentro del desarrollo probatorio de la prueba, ya con el examen médico legal, con el testimonio anticipado de la víctima, con el testimonio de la cámara de Gesell, con testimonio de 2 vecinos como tal, y con el informe de lesiones y de denuncias anteriores que había presentado la difunta madre de la víctima sobre cuestiones de violencia intrafamiliar que eran objeto diario y de agresiones por parte del señor Pablo Soto. Entonces, lo que me toca indicar, señor juez, en mi alegato de apertura, que vamos a permitir darle y mostrarle a usted en esta audiencia que tanto con nuestras pruebas testimoniales, periciales y documentales, la responsabilidad que el señor Pablo Soto ha cometido en el delito establecido bajo la figura de violación. Entonces, sin nada más que alegar, señor juez, hasta aquí mi alegato de apertura y es todo lo que puedo manifestar. Como primer testimonio tenemos a la víctima, quien accedió a este interrogatorio por su propia voluntad, teniendo en cuenta que existe el derecho a la no revictimización. Ella decidió por sus propios medios participar, ser partícipe y dar su testimonio. Como primera pregunta para la víctima tenemos: ¿a qué edad falleció tu mamá? Cuando tu mamá falleció, ¿qué rol tenías tú en tu hogar? Es decir, ¿cuáles eran los deberes que tú cumplías dentro de tu hogar? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Quién cuidaba de tus hermanos? ¿Quién cuidaba? ¿Quién los alimentaba? ¿Quién los llevaba a la escuela? ¿Quién los ayudaba con sus tareas? ¿Y tú actualmente estás estudiando hasta qué curso te quedaste? ¿Qué pasó con tu educación? Puedes identificar a tu papá como la persona que te maltrataba,
el señor Pablo. ¿Qué tipo de abusos recibías tú por parte de tu papá? Los abusos eran físicos, psicológicos y sexuales. ¿Eran diarios los abusos que recibías por parte de tu papá? Según los exámenes que tenemos, según los exámenes que se te hicieron, que se te practicaron y que tenemos como prueba documental, resulta que estás embarazada. Tú puedes identificar a tu papá como la persona que engendró, como la persona que abusó de ti y te embarazó. Si sabes cómo una persona queda embarazada, sabes con el procedimiento, estás para saber cómo embarazar. Estás consciente de que ese bebé sería el hijo de tu papá y a la vez sería su abuelo. Como segundo testigo tenemos a la prima de la víctima. Primero nos podría hacer saber cuál es su nombre, qué parentesco usted tiene con la víctima, en este caso Romina. ¿Qué es la víctima por ser? ¿Qué le contó ella acerca de lo que estaba sucediendo en su vida? Usted pudo percibir cuando la veía marcas en su cuerpo, algún tipo de lesiones, muestras físicas y visuales de que estaba sufriendo algún tipo de maltrato. Cuando ella te contó todo lo sucedido, ¿tú qué hiciste? ¿A quién se lo contaste? ¿Tu mamá te respondió, te dijo qué podrían hacer para poder ayudar a tu prima en este caso? Como tercer testigo tenemos a la tía de la víctima. ¿Nos puede por favor ayudar identificándose y diciéndonos cuál es el parentesco que usted tiene en este caso con la víctima? ¿Cómo usted se enteró de lo que estaba sucediendo con ella? Cuando su hija le contó sobre lo que estaba sucediendo, ¿usted qué hizo? Cuando acudió a ver a la víctima, ¿en qué estado la encontró? ¿Era visible algún tipo de señal o signos de abuso? Señores jueces, como fue expresado en el alegato de apertura inicial, para mejor clarificación de la verdad de los hechos más relevantes que suscitaron a la víctima, señorita Mónica Soto, dentro del delito de agresión sexual, además de encontrarse sustentada en las pericias practicadas oportunamente por el titular de la acción pública Fiscalía, solicitamos la comparecencia de la víctima, quien accedió voluntariamente a testificar con el único objetivo de que este delito cometido no quede en la impunidad y se detengan las agresiones sexuales por parte del denunciado señor Pablo Soto. Tenga la bondad, me va a informar, señorita, ¿cuál es su nombre? Mónica Soto. ¿Dónde es su residencia? Parroquia Rural de Tacamoros, Cantón de Sozoranga, provincia de Loja. ¿Qué edad tiene actualmente? 13 años. ¿Estudias actualmente? No. ¿Hasta qué grado estudiaste? Hasta tercer grado. ¿Me puedes informar por qué dejaste de estudiar? Mis padres me dejaron de apoyar porque no tenían dinero y me ordenaron cuidar y alimentar a mis 3 hermanos porque soy la mayor. ¿Tu padre y madre a qué se dedicaban? Mi padre era jornalero y mi mamá lavaba la ropa de los vecinos para llevar dinero a la casa. E informaste que en el testimonio que tu madre había fallecido, ¿qué edad tenías tú en ese momento? 12 años. Después del fallecimiento de tu madre, ¿qué actividades hacías tú?
Me convertí padre y madre para mis 3 hermanos. Les cuidaba y alimentaba con lo poco que había porque no teníamos dinero. Mi padre dejó de trabajar por beber. Ya, en tu testimonio inicial informaste que tu padre bebía alcohol. ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que tu papá comenzó a beber en exceso? Sí, por la muerte de mi madre. Mi papá comenzó a beber alcohol y dejó sus obligaciones de trabajo. ¿Puedes identificar y decirnos el nombre de tu agresor? Señor Pablo Soto. ¿Qué parentesco tienes con él? Es mi padre. Ya, en tu testimonio inicial señalaste que cambió en algo la conducta de tu padre. ¿Qué sucedió? Sí, se volvió agresivo. En muchas ocasiones desde los 12 años comenzó a agredirme verbal y físicamente. Ya, ¿puedes contarme qué pasaba cuando tu papá llegaba a casa en estado de ebriedad? Me agredía con golpes de puño en la cabeza, me sujetaba con fuerza, me amarraba con una soga. Un día me desvió de un golpe en la nariz. También me quemó mi mano izquierda en la hornilla caliente y me tocó decirles a mis hermanos que me veían siempre con moretones de los golpes, que me había caído para no preocuparles, porque me amenazaba que no dijera nada a mi padre, que si no me mataría a mis hermanos. En tu testimonio informaste que tu papá te golpeaba con un objeto. ¿Recuerdas cuál era? Una soga. Y también me amarraba con ella. ¿Motivo de esas agresiones? ¿Tienes huellas de esos maltratos? ¿Indicios en alguna parte del cuerpo? Cicatrices en mi cabeza y en algunas partes de mi cuerpo, mi nariz desviada y más. ¿Recuerdas de alguna agresión más? Sí, en una ocasión me amarró las manos, forcejeamos, pero como él es más fuerte, me sometió y me violó. Me dijo que yo ahora era su mujer y que debía ocupar ese lugar. Esta agresión que informas y que lo rendiste en testimonio, ¿sufriste por una ocasión? No, de ahí en adelante me violaba cuando él quería. Esperaba que mis hermanos se vayan a la escuela porque decía que yo era su mujer porque mi madre había muerto. ¿Informaste a alguien de esto que te sucedía? Tenía miedo porque me amenazaba, que vería lo que me pasaría a mí y a mis hermanos si decía algo. Pero me llené de valor y les avisé a mi prima y a mi tía. Has dicho que te amenazaba. ¿Qué tipo de amenazas te hacía? Que mataría a mis hermanos si decía algo. ¿Qué hicieron tus familiares después de lo que les contaste? Fueron a reclamarle, pero como vivimos en el campo, él les amenazó y les dijo que yo estaba inventando eso porque era una vaga. ¿Cuál fue tu reacción a eso? Intenté por varias ocasiones quitarme la vida tomando un líquido insecticida porque estaba desesperada, pero fui auxiliada por mis hermanos. ¿Cuándo fuiste al médico por primera vez buscando atención? Cuando un día tenía náuseas y me sentía mareada, me llevó al hospital mi padre Pablo Soto. Pablo Soto. ¿Qué edad tenías cuando pasó esto? 13 años. Cuando llegaste al hospital, ¿qué te informaron en el lugar? Me dijeron que estaba embarazada de 8 semanas. ¿Qué más hizo el personal de salud al ver que tú tenías 13 años al momento que tú dices y cuando te dieron ese diagnóstico de que estabas embarazada de 8 semanas? Les conté todo lo que me estaba pasando con mi padre Pablo Soto, que fue agredida sexualmente desde los 12 años y procedieron a realizar la denuncia ante la autoridad competente. Me llevaron para que me ponga la denuncia respectiva y se me practiquen las pericias necesarias. Me dijeron que activaron el código púrpura. Ya, entonces me dijiste que esto comenzó cuando tenías 12 años, ¿es correcto? Sí, es así. Ya, gracias señor juez, nada más. Además, dentro del contrainterrogatorio solicitamos la comparecencia de la señorita Priscila Soto. Por favor, adelante. Señorita, ¿cuál es su nombre? Priscila Soto. ¿Qué parentesco tiene con la víctima Mónica Soto? Soy su prima. ¿Qué edad tiene usted? 19 años. ¿Me puede decir dónde es su domicilio? Vivo en una parroquia rural de Tacamoros, cantón de Sozoranga, provincia de Loja. Según la dirección, ¿ustedes son vecinos y familia de la víctima, señorita Mónica Soto? Sí, soy su familiar y vivimos en el sector. ¿A qué te dedicas? Trabajo en la agricultura. ¿Conoces al señor Pablo Soto? Sí, es mi tío. ¿Recuerdas de algún hecho que te haya contado la señorita Mónica Soto? Sí, nos pidió auxilio a mí y a mi madre porque sufría de agresiones por parte de su padre. Tenía mucho miedo porque les había amenazado de muerte. ¿Qué hiciste al respecto? Acudimos al domicilio y pudimos ver a mi prima con moretones en algunas partes de su cuerpo. Estaba muy asustada. Cuando tomaron contacto con el señor Pablo Soto, ¿cómo reaccionó él? Se molestó y nos amenazaba que no nos metiéramos en su vida, que si no veríamos lo que nos pasaría, y como vivimos en el campo no contamos con ayuda inmediata. Nos fuimos del lugar atemorizadas por cuanto
Cuando él toma el alcohol es muy violento y agresivo. Ya, agradezco mucho su comparecencia. Señor juez, dentro de este alegato de clausura es importante partir señalando que dentro de la presente audiencia ha quedado demostrado por parte de Fiscalía y de esta defensa la materialidad y responsabilidad del procesado Pablo Soto en la comisión del delito por violación tipificado y sancionado en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal. La materialidad del mismo se ha podido evidenciar con el informe médico legal en el cual se describen todas las lesiones encontradas en Mónica y los resultados del laboratorio. De igual manera, todas aquellas pruebas documentales y periciales que han podido determinar todos aquellos elementos de convicción que hoy permiten formular la imputación del delito. Y la responsabilidad del mismo se ha podido determinar con el testimonio anticipado de la menor Mónica Soto, el testimonio de los agentes aprensores, el testimonio de los peritos que realizaron los diferentes informes, como el reconocimiento del lugar de los hechos, el análisis del entorno social y psicológico de la víctima, entre otros. De igual manera, es importante señalar el testimonio que hoy ha rendido el señor Pablo Soto, su tía, prima y tía de la víctima, quienes dejan en evidencia el cometimiento de las agresiones físicas y sexuales perpetuadas sobre su hija. Con estos antecedentes antes expuestos, señor juez, sostenemos la acusación y pretensión inicial de esta causa con el ciudadano Pablo Soto como autor directo del delito tipificado y sancionado en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal, y solicitamos se ponga la pena privativa de libertad de 22 años. Finalmente, como reparación integral a la víctima, solicitamos se disponga el valor de $10,000, el tratamiento psicológico en razón de subsanar en la medida de lo posible las consecuencias generadas tras esta vulneración de derecho y el cometimiento de este delito. Hasta ahí, señor juez, muchísimas gracias.